Bueno, pues les comento, estábamos revisando que el porfiriato se caracterizó por haber sido una etapa de acumulación originaria de capital, lo que quiere decir que es justamente la etapa en la cual se va haciendo la repartición del acervo productivo del país en las manos de quienes pueden activarlo y pueden utilizarlo para producir. Eso naturalmente no estuvo exento de desequilibrios y de injusticias que posteriormente llevaron a la revolución. Y durante la revolución, pues prácticamente no hubo política económica. El conflicto armado impidió, por ejemplo, que se tomaran estadísticas y aún que hubiera un conjunto de canales políticos, de canales de autoridad, por así llamarlos, que permitieran la implementación de un nuevo proyecto económico. En realidad, la gran transformación de la revolución hasta la promulgación de la Constitución, pues había sido enteramente política. Y después de la Constitución, pues ya quedaron asentados algunos derechos y algunos nuevos lineamientos de política, como son los establecidos en el artículo 27, el 28, el 123, que dieron, por ejemplo, el reconocimiento de la propiedad del Estado sobre los recursos naturales, la prohibición de monopolios y los derechos de los trabajadores. Y todavía pasarían otros 3 años para que pudiera existir un gobierno estable, que pudiera comprometerse o que pudiera llevar a cabo la transformación económica postrevolucionaria. Y eso también con dificultades, justamente porque la instauración del gobierno de Álvaro Obregón pues, procede también de un evento convulso, que fue el levantamiento en contra del gobierno de Venustiano Carranza, la última etapa de la revolución. Hay mucho debate, ciertamente, respecto a dónde acaba la revolución. Hay quienes dicen que se acaba con la promulgación de la Constitución del 17, hay quienes dicen, con base en el consenso político, que se acabó en mayo de 1920, con el reconocimiento de los Estados Unidos hacia el gobierno de Álvaro Obregón. Hay quienes dicen que fue un poquito antes, pero en el mismo año, justo con la muerte de Venustiano Carranza y el ascenso de Obregón. Hay quienes dicen que con el Partido Nacional Revolucionario, y se le preguntan a los ideólogos priistas más más nacionalistas, pues ellos dirán que el proceso revolucionario realmente acabó hasta 1964. Pero bueno, el consenso académico respecto al fin de la revolución lo sitúa entre 1917 y 1920. Nos vamos a quedar con el año de 1920, justo por este cambio que ocurre entre la administración de Carranza y de Álvaro Obregón. Entonces Álvaro Obregón recibe un país que no tenía capacidades productivas para prácticamente nada. Él, desde su visión militar, pues militar y política, pues lo que le interesa es finalmente aglutinar a la gran familia revolucionaria en una masa hegemónica, en la cual haya un reparto equitativo del poder político entre los líderes que quedaban, de tal manera de que ninguno intentara volver a sublevarse y continuar el conflicto armado. Y lo que surge es el Partido Nacional Revolucionario, el abuelo del PRI, la primera modalidad del PRI, que justamente pues tiene esta visión de generar un consenso político fuerte que impida el protagonismo de determinados personajes por encima del gran proyecto nacional que es construir el México emanado de la revolución. Pero la existencia ya de este cuerpo político y la existencia ya de este nuevo gobierno de corte vertical, donde hay una autoridad clara, donde hay una preocupación por evitar que existan cuestionamientos al rumbo o a la consecuencia política de 10 años de lucha, permite que ahora sí ya se vengan estableciendo instituciones que permitan dirigir los esfuerzos hacia un proyecto de nación, y este proyecto de nación incluye naturalmente también la parte económica.
A lo largo de este periodo conviene destacar que como resultado de las reformas constitucionales, perdón, crece y como resultado también de la necesidad de aglutinar a todos los sectores de la sociedad en un cuerpo político hegemónico y estable, surgen organizaciones de apoyo a los trabajadores que permiten no solamente rescatar el nivel de vida de los obreros, sino también establecer lineamientos claros para llevar a cabo la organización de las fuerzas productivas. Por ejemplo, entre las medidas de bienestar aplicadas a favor de los trabajadores, pues está el aumento del salario, que obliga, y que después se traduce en un salario mínimo, que obliga a los empresarios a fijar un nivel de costo variable. El salario se considera un costo variable, bueno, dependiendo del lugar que ocupe en la cadena productiva, pero se puede considerar como un costo variable, que les obliga a replantear los objetivos de adquisición de ganancias que deben tener como resultado de su producción industrial. También les establece una jornada obligatoria de 8 horas y esto también hace que los empresarios tengan que replantear su proceso productivo para poder llegar a alcanzar cuotas durante ese periodo de 8 horas. Pero también está la negociación del contrato colectivo de trabajo, que hace que los empleadores estén obligados a reconocer a los sindicatos, por un lado, y después a ellos mismos sujetarse a las demandas de ese sindicato, es decir, a amoldar la relación entre trabajador y empleado, a el concepto que tenga la masa trabajadora de una buena relación. Es decir, se va reduciendo la explotación, pero al reducir la explotación también cambian los horizontes para adquirir ganancias, para acumular, para poder generar inversiones y para verificar su continuidad a lo largo del tiempo. Y uno podría pensar que esta adquisición de derechos opera en contra del sistema económico porque existe por lo general una resistencia natural de los empresarios a amoldarse a estas situaciones que les exijan sacrificar ganancia con tal de procurar bienestar a los trabajadores. Y sobre todo en esta época de los años 20, donde también viene el impulso de la Revolución Rusa, pues es complicado no ver con desconfianza a estos nuevos movimientos trabajadores. Pero bueno, al final de cuentas, permeó la situación, evolucionó, y eso permitió la diversificación de industrias, la posibilidad de establecer espacios industriales de alta productividad, sobre todo en la zona conurbada de la Ciudad de México, también en la ciudad de Monterrey, que no despegaría sino en los años 60. Y otra gran innovación que ocurrió entre los años 20 fue que finalmente se crea el Banco de México como una institución pública que operaba al principio como un banco común y corriente, en el cual cualquier tipo de persona podía abrir una cuenta, pero era ya el único banco que tenía la posibilidad de emitir moneda. Y esto permitió tener un mejor control respecto de la política monetaria y evitar la inflación. Porque antes de la existencia del Banco de México había un montón de bancos, se fue reduciendo el universo de bancos que podían emitir papel moneda. Sobre todo en la revolución, cada bando revolucionario tenía su propio banco y hacían circular moneda. Y para abatir los problemas de inflación y de devaluación, pues la opción que tenían era imprimir billetes, pero de repente imprimían billetes sin sustento, lo cual pues generaba crisis más profundas. Entonces ahora el Banco de México se comportaba no solo como emisor de moneda, sino como prestamista en última instancia. Es decir, que también el gobierno ya no tenía que forzar a los bancos, como se hacía durante la revolución, a entregarle todo su capital cuando necesitaba financiamiento, sino que ahora, si esos bancos comerciales se negaban, pues el que entraba al rescate era el Banco de México. También a lo largo de esta etapa de los años 20, pues se experimenta con políticas procíclicas y contracíclicas. Primero las procíclicas, porque pues era lo que estaba en boga en ese momento, producto del pensamiento liberal de la política económica, que pues al igual que ocurre hoy, concebía una intervención
constreñida del Estado, alentaba el desarrollo del libre mercado, pero sobre todo concebía que el gasto público debía ejercerse con responsabilidad, procurando el estricto balance fiscal y gastando solamente en los periodos en los que había más bonanza económica en el sistema, y por lo tanto la recaudación de impuestos era más alta. En esta época, pues el petróleo estaba todavía en manos de agentes privados que sí pagaban una concesión, a veces no la pagaban porque le salía de ahí. Entonces el petróleo no era una fuente confiable de recursos financieros para el Estado mexicano, y tampoco fuimos nunca muy buenos recaudadores, así que pues teníamos que hacer de tripas corazón para poder mantener unas finanzas públicas sanas. Llega después la crisis de 1929, se acaba el maximato, que es una serie de gobiernos impuestos o controlados desde el poder por el sucesor de Álvaro Obregón. Álvaro Obregón es asesinado en 1924 por Plutarco Elías Calles en un complot muy interesante ahí que tiene que ver con un desayuno en el Parque de la Bombilla. Otro día, si quieren, les platico más de eso. Y bueno, Plutarco Elías Calles se lanza de cabeza a otra guerra contra los cristeros, desestabiliza las finanzas públicas para financiar la participación del gobierno mexicano en el movimiento armado. Después mete políticas financieras estables. El secretario de Hacienda, Adolfo de la Huerta, se levanta en armas, otra vez conflictos innecesarios que ponen en riesgo la concreción del gran proyecto revolucionario. Pero bueno, al final de cuentas, cuando llega la crisis de 1929, toda esa acumulación de luchas, de inestabilidades, pues también implica que se agravara la situación para México, con altos niveles de inflación, una devaluación que no generaba crecimiento, y todo esto montado en una lógica también de política económica procíclica. Entonces llega la crisis en 1929, y esta combinación de políticas junto con conflictos armados, pues no es favorecedora para el país. Pero se acaba el maximato en 1934, cuando llega a la presidencia Lázaro Cárdenas, y él se enfrenta con el gran jefe de la Revolución Mexicana, con el presidente Plutarco Elías Calles, y lo manda al exilio. Ya antes de que llegara Lázaro Cárdenas, se habían intentado nuevas orientaciones de política económica de materia en sentido contracíclico, para abatir las afectaciones de la crisis de 1929. Pero es gracias al programa económico de Cárdenas que se logra finalmente concretar este gran salto hacia adelante en términos de crecimiento económico. Existe, para empezar, el reparto agrario, que es la conclusión del proceso de ejidación, por así llamarlo, de las tierras, que es de los grandes hacendados y los grandes latifundistas que había en el Porfiriato, que justamente se crearon como resultado de incautar las tierras ociosas de las comunidades campesinas. Pues hubo un proceso lento de devolución de esas tierras, pero lo que es característico durante el gobierno de Carranza es que se consolida la figura del ejido como un esquema de propiedad comunal de la tierra, en el cual la propiedad se divide entre los miembros que la cultivan. Es decir, es como una especie de cooperativización de la actividad agrícola, pero que tiene un modo particular de ser enraizado en tradiciones de producción que a veces vienen incluso desde la idiosincrasia indígena. Que también tiene que ver con los compromisos asumidos en materia de reconocimiento de los derechos de los agricultores, ocurrida en la redacción de la Constitución. Y este reparto de tierras impacta de manera positiva en la calidad de vida de los campesinos, pero impacta negativamente en sus niveles de productividad, porque muchas veces comunidades
rurales sumamente empobrecidas, pues no tenían la posibilidad de adquirir el capital necesario o de adquirir o de tener las inversiones justas para poder elevar la cantidad de producto que salía de sus tierras, cosa que probablemente, bueno, que no probablemente, que sí ocurría en la época de los grandes latifundistas, sobre todo en la península de Yucatán. Sin embargo, pues bueno, para lo que sí sirvió y sirvió muy bien la reforma agraria, pues fue para elevar el bienestar de la población campesina, reconocerle sus derechos y evitar la concentración de tierras en manos de capitalistas, de grandes productores que extraían, digamos, los productos de la tierra a base o con base en esquemas muy crueles de explotación laboral. Y por otro lado, otro de los grandes avances del cardenismo, pues fue justamente la expropiación petrolera, que ocurre en un contexto de conflicto con las dos grandes empresas petroleras, una de ellas la Eagle Company de capital británico y la otra, no recuerdo el nombre ahorita, de capital estadounidense. Las dos compañías se declaran en rebeldía cuando los trabajadores cuando el sindicato de trabajadores petroleros de la República Mexicana comienza a exigir mejores condiciones laborales y bueno, derivado de estos conflictos laborales, la Junta de Conciliación y Arbitraje empieza a imponerle sanciones a las empresas petroleras, que dicho sea de paso, como resultado de los acuerdos conocidos como los tratados de Bucareli, habían dejado de pagar impuestos o los pagaban a voluntad. Y bueno, la intervención del Estado a favor de los trabajadores llega a tal nivel que las empresas se declaran en rebeldía de no pagar impuestos y no pagar y no atender las demandas de los trabajadores. Y en ese sentido, también la orientación política de Lázaro Cárdenas, que busca alinearse hacia la protección de los derechos de los trabajadores, aboga por llevar a cabo la expropiación, que es, pues, de la noche a la mañana, decirle a las empresas, pues, vénganse para acá sus bienes, su planta productiva, su maquinaria, su equipo, sus pasivos y activos administrativos, pues, a cambio, pues, como es expropiación, nosotros les damos una compensación por la enajenación de sus bienes. Es una cosa maravillosa cómo se da el pago de la expropiación, porque Lázaro Cárdenas le dice al pueblo, no tenemos para pagar. Entonces, el apoyo que pide es de solidaridad y la gente va a empeñar todo lo que tiene, bueno, no todo lo que tiene, sino que va a empeñar un montón de cosas, las llevan al Palacio de Bellas Artes para que sean valuadas, para que sean convertidas en recurso monetario y con eso pagar la expropiación petrolera. Hubo naturalmente resistencias por parte de los gobiernos a los cuales se les expropiaron las cosas, pero pues, al final acabaron diciendo y se retiraron de la discusión tranquilamente. Es decir, con tranquilo me refiero a haciendo uso más bien de la negociación diplomática, en los casos en los que fue necesario, y ya no con la amenaza de una intervención armada, como seguramente habría sido si esto ocurriera en los años, en el siglo XIX. Bueno, me pasé de los 10 minutos para hacer esta recapitulación, pero bueno, creo que redondeé las cosas esenciales. Y lo cual nos permite... Sí, nos comenta Bernardo que llevaban hasta gallinas al Palacio de Bellas Artes. Eso es muy cierto. Llevaban gallinas, joyas, automóviles, todo lo que tuvieran a la mano, y fue también un acto muy cohesionador de la sociedad mexicana en esos tiempos. Se consideraba un acto patriótico poner su granito de arena al pago de la expropiación petrolera. Fue una cosa fenomenal el gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas, porque tuvo una vocación profundamente social.
Más allá de lo económico, en lo político, pues también se buscó garantizar la educación pública y gratuita, fortalecer los alcances del artículo 3º de la Constitución. Se dio un apoyo importantísimo a las organizaciones obreras. La justicia se reformó para poder llevar a cabo una mejor solución de los conflictos, tanto políticos como económicos. Justamente uno de estos avances es la implementación de las juntas de conciliación y arbitraje, que son cuerpos colegiados judiciales que tenían como principal función, porque ya los eliminamos con la entrada del TEMEC. Ahora lo que hay son tribunales de justicia laboral, pero bueno, las juntas de conciliación eran justamente para llegar a acuerdos en controversias laborales. A Cuauhtémoc Cárdenas también se le sublevó un miembro de la gran familia revolucionaria, que fue un general apellidado Zedillo, de San Luis Potosí, pero pues duró un poco la rebelión porque el proyecto cuestionador a nivel político de Cuauhtémoc Cárdenas hizo que ningún otro sector del ejército se levantara en armas. Una cosa interesantísima. Pero bueno, después tiene que terminar el sexenio de Cuauhtémoc Cárdenas. Bueno, antes de avanzar, otra particularidad. Ustedes saben, y saben muy bien, que actualmente todos los lineamientos de política económica de una administración están contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo. Y ese Plan Nacional de Desarrollo es un proyecto que abarca muchas áreas. Abarca lo político, abarca lo que tiene que ver con justicia, abarca los temas económicos, de educación, de desarrollo social, es decir, todo lo que quiere hacer el gobierno, todas las acciones de política pública y toda la propuesta para resolver los problemas públicos a lo largo de 6 años está contenido en esos documentos. Y bueno, se dice que el primer Plan Nacional de Desarrollo lo elaboró Miguel de la Madrid, justamente porque él le pone a ese documento el nombre de Plan Nacional de Desarrollo. Pero no es tal, en realidad, el primer plan de desarrollo que existió en México y que fue en el ámbito de la Constitución inscrito y ejecutado fue el Plan Sexenal de Lázaro Cárdenas. Y ese plan sexenal, pues también no era muy diferente en términos de proyecto del Plan Nacional de Desarrollo que tenemos hoy en día con Andrés Manuel López Obrador. Si ustedes han visto el Plan Nacional de Desarrollo de la 4T, es más bien una declaración de intenciones políticas. Es decir, es un discurso muy bonito, salido del ronco pecho del presidente, que no tiene indicadores, no tiene objetivos, no tiene metas, solamente es un esbozo de cómo le gustaría a Andrés Manuel que fuera el país. Pues ni tan feo fue el planteamiento de Lázaro Cárdenas, que sí contenía metas y objetivos, pero no tenía a lo mejor indicadores cuantitativos. Más adelante, cuando lleguemos a la unidad de política fiscal, vamos a ver por qué es importante estos indicadores y cómo han sido utilizados en planes nacionales de desarrollo desde los años 80. Pero bueno, el Plan Nacional de Desarrollo de Lázaro Cárdenas existió, fue también un plan nacional, un plan de desarrollo también de muchas intenciones políticas, pero también con objetivos y metas de desarrollo claras, que después pues, fue con sus quiebres recuperado o más bien reformulado en las administraciones anteriores. Solo que no se llamaba Plan Nacional de Desarrollo, se llamaba Plan Sexenal. Ahora sí, ya, me meto al sexenio de Manuel Ávila Camacho, que es cuando ya comenzamos a hablar del despegue económico de México y comienza lo que conocemos como desarrollo estabilizador. Manuel Ávila Camacho fue el último militar que gobernó México. Después llega Miguel Alemán y cambia la constitución para que ningún otro militar tenga aspiraciones de alcanzar la silla presidencial. Le toca a Ávila Camacho el estallido de la Segunda Guerra Mundial, el rompimiento de relaciones diplomáticas con Japón
Japón, Italia y Alemania, el hundimiento del Faja de Oro y del Potrero de Llano, que hace que en 1942 declaremos la guerra, y nuestra gran contribución militar pues fue el Escuadrón 201 y algunos voluntarios que se alistaron, migrantes mexicanos que se alistaron en el ejército de Estados Unidos y que sí combatieron en Europa. Pero nuestra aportación más grande en términos, fue en términos económicos, al gran esfuerzo de los aliados por derrotar las potencias del eje. Y concretamente fue a la economía de los Estados Unidos. En 1900, desde antes de 1942, Estados Unidos, que entró a la guerra un año antes, apenas en 1941, llevaba ya algún tiempo dando apoyo en equipamiento y armamento, a pesar de asumirse como un país neutral, a Reino Unido, para que los británicos pudieran detener a Hitler y no fueran solo a dar vergüenza en el continente. Entonces había convoyes que salían regularmente desde la costa este de Estados Unidos, llevando todo tipo de provisiones y de material bélico producido ya en Estados Unidos. Esa producción de guerra, antes de que existiera la declaratoria formal de guerra por parte de Estados Unidos, ya había impulsado hacia adelante las potencialidades productivas de aquel país. Lo que cambia es que después de 1941 Estados Unidos combate en dos frentes. Comienza primero en el Pacífico, donde tiene colonias, por ejemplo Filipinas, Guam o las Islas Marianas, que siguen siendo colonias esas últimas dos, y se involucra en la campaña de África a finales de 1941, a principios de 1942, al otro lado del Atlántico. Entonces, toda la movilización de soldados, que no es como en las películas que los ponen ya personas de 30, 40 años, sino son jóvenes de los 18 a los 25 años, la mayor parte de los combatientes, y los que no, son oficiales que en su mayoría no rebasan los 40 años. Ya si se está en el ejército estadounidense con más de 40 años es porque ya uno es, tiene altos rangos como generales y cosas así. El desplazamiento de fuerza humana joven de trabajo impide que las empresas estadounidenses puedan producir a su máxima capacidad, y también genera problemas para satisfacer el nivel de demanda que impone la economía de guerra. Entonces, para subsanar esas deficiencias en disposición de mano de obra, en el marco de un programa de política también que se conoce como el Buen Vecino, implementada entre Ávila Camacho y Franklin Delano Roosevelt, existe un programa que se conoce como Programa de Braceros, que es agilizar los permisos migratorios a mano de obra mexicana para que se pueda establecer en la industria manufacturera, pero sobre todo también en el sector agrícola de los Estados Unidos, como trabajadores temporales que reciben un salario al mismo nivel que los trabajadores estadounidenses, o al menos el salario que es reconocido legalmente por el gobierno de Estados Unidos. Y eso genera una gran movilización de personas hacia nuestro vecino del norte. Pero era más fácil hacerlo en ese entonces, no había controles migratorios, la frontera no era una valla metálica fría, sino era solamente un cordoncito ahí puesto entre Tijuana y Mexicali. No era tan difícil entrar a los Estados Unidos. Pero bueno, gracias a la participación de muchos trabajadores mexicanos que ya después se establecieron y se quedaron allá, fue que también Estados Unidos pudo salir adelante en términos de crecimiento productivo durante toda esta época. Bueno, todos los materiales de guerra implican una movilización muy importante de insumos y de objetos específicos. Es decir, producir tanques y armas requiere acero, el acero requiere activar la industria minera, las activaciones de las industrias mineras requieren mano de obra, pues no calificada, pero sí en grandes volúmenes,
en condiciones muy riesgosas, por lo tanto impulsa también en condiciones de escasez un incremento a los salarios, y bueno, poco a poco se va generando bienestar. Dado que la economía de guerra estaba enfocada en la producción de material bélico, pues el consumo doméstico o el consumo popular no toma una forma tan relevante durante este periodo, pero después de la guerra se aprovecha el impacto de esta dinamización económica y ahora sí cambia la lógica tanto para Estados Unidos como para nosotros de no contribuir solamente produciendo insumos para la guerra, que México también se convirtió en un exportador importante de metales, de acero específicamente. Acero que pues, no se obtiene directamente de la naturaleza, sino que es una aleación entre hierro y carbón, que requiere pues, de grandes factorías que permitan hacer la aleación y permitan producir las láminas. Altos Hornos de México, por ejemplo, es la empresa paradigmática de producción de acero y ya existía en aquellos tiempos. Bueno, todo el impulso, toda la maquinización, todo el crecimiento, el desarrollo de tecnología. La Segunda Guerra Mundial también fue un momento muy importante para el desarrollo tecnológico, pues permitió ya después beneficiar al crecimiento de un mercado de consumo muy sólido y muy grande en Estados Unidos. Pero México, terminando la Segunda Guerra Mundial, se encuentra a una gran encrucijada. De entrada, verificar con Estados Unidos si esta política del buen vecino fue solamente un amorío de guerra o fue una relación estable. Y eso se iba a verificar en la regularidad de los flujos comerciales entre los dos países. La relación en términos de intercambio comercial se mantuvo gracias sobre todo a los acuerdos de Bretton Woods, que pues bueno, propugnaba también una liberalización del comercio anclada a la libre convertibilidad del dólar. Eso le permitió pues, a México acceder todavía a un mercado internacional muy grande que le permitió diversificar su producción económica. Pero en ese inter, después de la Segunda Guerra Mundial, no exactamente en el 45, sino en las décadas siguientes, la Comisión Económica para América Latina, que es una organización subsidiaria de las Naciones Unidas, que pertenece a la tercera comisión de la Asamblea General y al Consejo Económico y Social, se convierte en un nido de pensadores como Raúl Prebisch, un chileno muy importante, que comienzan a repensar la relación económica que existe entre América Latina con el resto del mundo, específicamente con Estados Unidos. ¿Por qué? Pues Estados Unidos, desde la superación de la guerra civil, se comienza a convertir poco a poco en una potencia industrial y en una potencia económica importante que rivaliza cada vez más con las grandes potencias económicas europeas. Y finalmente se ocurre el despegue de Estados Unidos como una potencia internacional. Es gracias a su participación en la Primera Guerra Mundial y a la fatiga económica, política y diplomática que sufren las políticas de la Triple Entente, perdón, las potencias de la Triple Entente, que son Francia y Reino Unido. El otro, pues es Estados Unidos. Rusia no figura ya en el mapa, se ha convertido en la Unión Soviética y ellos van a su propio ritmo. Y Italia, a pesar de que intentó salvarse cambiándose de bando, no tiene relevancia económica debido a que es un país con una producción basada todavía en la agricultura y no en la producción fabril. Y pues también el Tratado de Versalles pues ordena una reducción de la capacidad industrial de los combatientes, eso no afectó a Italia. Italia sí producía, por ejemplo, barcos y aviones durante la Primera Guerra Mundial, tenía una industria de guerra, pero no una tan potente como la que en su tiempo tuvieron los países, Reino Unido y Estados Unidos, más Estados Unidos y Alemania por otro lado. Entonces pues, México se involucra en un
contexto internacional, donde hay una gran diversificación de capacidades productivas, de diferenciales productivos en los países. Estados Unidos es el más beneficiado, pero México está mucho más cerca de los niveles de productividad bajos, escasos y raquíticos del resto de Latinoamérica. Y en ese otro contexto es que la CEPAL comienza a pensar en que es necesario ya modificar la relación de dependencia que existe tan profunda con Estados Unidos para poder generar lazos económicos dentro de la propia región que permitan generar sinergias a favor del crecimiento económico de todos. Y es así como surge el modelo de industrialización por sustitución de importaciones, que consiste fundamentalmente en decir, lo que podamos, vamos a dejarlo de importar específicamente de Estados Unidos y vamos a producirlo acá, acá en nuestros propios países. Entonces fue una política que se fue adoptando gradual y progresivamente en la mayoría de los países de Estados Unidos, y eso les permitió revitalizar su industria, porque puede ser el caso de países como México y Brasil, que de repente se dan cuenta de que sus balanzas comerciales están muy deficitarias, es decir, que tienden crónicamente a importar más de lo que producen, pero ya tienen una capacidad instalada de maquinaria, de equipo, se han acostumbrado a niveles de productividad que permitieron pues, el intercambio comercial con Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces se plantean de alguna forma por qué no aprovechar esas potencialidades ya existentes para poder llevar a cabo la industrialización. Y así lo hacen, así comienzan. En el caso de México, pues son materias de consumo muy esenciales, muy básicas, materias primas, y aquello que de plano no tienen las capacidades para para poderlo producir, pues lo importan mediante esquemas atractivos de inversión privada, con beneficios fiscales, con incentivos al empleo. Y es así que la industrialización, voy a dejar entrar a Brian, la industrialización por sustitución de importaciones comienza siendo una producción de baja escala con empresas paraestatales, y lo que complementa este primer impulso productivo pues es la importación de mercancías mucho más complejas. Por ejemplo, no teníamos la capacidad para importar para producir televisores, entonces en un principio los importamos, no podíamos hacer refrigeradores, entonces en un momento los importamos, no hacíamos automóviles, en un primer momento los importamos. Y a medida que estas nuevas mercancías llegaban también a precios muy bajos como resultado de la masificación de su consumo, y también como resultado de las políticas a favor del poder adquisitivo de los trabajadores que se habían dado en las etapas anteriores, pues de repente aparece una sociedad de consumismo que, por el lado de la demanda, también impone requerimientos a la industria para diversificarse y generar nuevos tipos de mercancías. Fundamentalmente algo que caracteriza al mundo entero entre el final de la Segunda Guerra Mundial y hasta los años 60 es el gran impulso de una cultura de consumo que está guiada de alguna forma por el modelo de vida americano, ¿no? De la construcción de familias de clase media que tienen un auto, 4 o 5 miembros, un televisor, un refrigerador y un perro. Y a través de nuestros intercambios culturales con el vecino del norte, pero a través también de esta nueva época de gran crecimiento acelerado en todos los países como resultado de la aplicación de las políticas contracíclicas de Keynes, digamos, supone una nueva edad de oro para el capitalismo, pero ya en términos de diversificación de bienes que satisfacen todo tipo de necesidades, y de la creación de una cultura donde el éxito personal se asocia a la capacidad de consumo, lo cual también hace que ideológicamente las personas busquen acrecentar su demanda
de bienes, tanto de primera necesidad como de bienes suntuarios, y para lograr que exista el sostenimiento de esta sociedad de consumismo, pues bueno, también los gobiernos tienen que preocuparse por generar empleos y generar empleos bien pagados. Esta situación va a deteriorarse hacia los años 70 y hacia los años 80, pues va a ser necesario sacrificar la cultura de consumo por suponer ahora una cultura del emprendedor, una cultura del productor que está completamente disociada de las necesidades básicas del consumidor. Pues, bueno, darle la bienvenida a los años 80. Pero mientras vamos para allá, hay que hacer notar que justamente este crecimiento y diversificación de las industrias en México permitió también el crecimiento de una clase media, conformada sobre todo por obreros que habían adquirido una mejor posición financiera en términos de, primero, el pago de mejores salarios, segundo, la bancarización de su patrimonio. El impulso del sector bancario fue muy importante durante esta época, sobre todo hacia los años 60, porque permitió dar estabilidad financiera a familias que no solamente ya podían tener sus ahorros y hacer que sus ahorros crecieran mediante la capitalización, sino que ya podían acceder de manera sencilla y prácticamente universal a créditos para el consumo. Y así como hubo créditos para el consumo que permitieron también acrecentar dentro de lo que había el bienestar de la familia urbana promedio, también hubo mayor expansión de créditos para aquellos que deseaban emprender proyectos productivos. Y estos créditos provenían tanto de la banca comercial como de la banca pública. Ejemplos de la banca pública, pues son naturalmente la banca de desarrollo, que son instituciones paraestatales que se convierten en sociedades de crédito, cuyo objetivo es precisamente proveer crédito a actividades específicas. Es decir, Banrural, por ejemplo, concedía créditos para campesinos, para empresarios agrícolas y ganaderos. Banobras para empresarios de la construcción que estaban asociados en proyectos de infraestructura pública. Poco a poco, esta creación de nueva infraestructura económica va alineándose a lo que en todo el mundo se conoce como la configuración de un estado de bienestar, que quiere decir que el gobierno ahora participa activamente para mejorar la calidad de vida de su población, pero esto lo hace a través de mecanismos que favorecen el crecimiento económico, bajo la lógica, nuevamente, de que si no hay crecimiento económico es porque no hay producción de mercancías. La producción de mercancías no activa otras industrias y no activa empleos. Si no existe esa activación, difícilmente se puede generar riqueza. Si no se genera riqueza social, no se puede hacer reparto de dicha riqueza. Si no hay un Estado que asuma el compromiso de repartir esta riqueza con base en objetivos sociales, pues no hay bienestar. En otras palabras, se concibe al Estado como garante de la calidad de vida de las personas. Y el Estado asume también objetivos que van en ese sentido. La eliminación de la pobreza, la disminución de las desigualdades, la, 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 la protección de sectores de la población que están en condiciones de vulnerabilidad, en el caso de México por su contexto social, su origen étnico. Pues bueno, estas conjunto de instituciones van fortaleciendo la posibilidad de que la sociedad mexicana aspire a convertirse en una sociedad rica. Pero en el proceso, las malas administraciones de los recursos públicos, motivadas en ocasiones por la implementación de programas clientelares, que esto es muy particular, sobre todo después de los años 60, o por la alta dependencia de las finanzas públicas al petróleo, pues generan que este proyecto de bienestar se vaya resquebrajando como el resultado de su propia existencia. Y es la parte característica de los gobiernos de Luis Echeverría y de López Portillo.
Antes de avanzar para allá, pues es necesario recordar que como parte de este estado de bienestar existe no solamente desarrollo en términos económicos. ¿A qué nos referimos con desarrollo económico? Específicamente a la evolución de las capacidades y los medios de producción, de las capacidades productivas y los medios de producción. Es decir, la aparición de nueva tecnología, el incremento de inversión en capital fijo, el mejoramiento de las capacidades intelectuales y de habilidades de los trabajadores. Pero en términos de desarrollo social, estamos hablando de la disminución de factores que predisponen la desigualdad y la pobreza, y también que aminoran las condiciones de vulnerabilidad de la población, que también darles una mejor calidad de vida y atajar el problema de la pobreza permite después generar mejores condiciones para el desarrollo económico. Es así que surgen instituciones tan importantes como el Fondo de Vivienda de los Trabajadores, el Infonavit, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el ISSSTE. Se construyen también escuelas, se construyen caminos, el desarrollo de infraestructura pública para proveer servicios que tienen que estar al alcance de la población para mejorar su calidad de vida, es también un activador de la economía. Por ejemplo, lo dice al final la lectura que había que revisar hoy, que el modelo de industrialización de importaciones no funcionó sencillamente porque estableciéramos aranceles e impusiéramos cuotas a la importación de bienes, sino porque la producción de esos bienes que antes comprábamos en el exterior tenía que implicar la activación de otras industrias que estaban relacionadas. Es decir, los encadenamientos productivos eran el secreto detrás del éxito del modelo de industrialización por sustitución de importaciones. Tengamos en cuenta, todo proceso de venta es también un proceso de compra. Entonces, una empresa mexicana que fabricaba, por ejemplo, estufas, pues sí, por cada estufa que vendía tenía que comprarle a otras empresas tubería de plomo o tubería de aluminio, el marco de acero para poder fabricar la estufa, pues no sé, aditamentos, plástico, y todos esos plásticos generaban demanda sobre otra industria. Y esa industria a su vez generaba demanda sobre otras. Entre más grandes y más sólidos fueran los encadenamientos productivos para la creación de un producto, mayor era la posibilidad de que la producción de dicho producto generara crecimiento económico. Y naturalmente, en cada uno de esos encadenamientos hay que pagar salarios con una política de salario mínimo al alza, pues generaba un montón de bienestar para un montón de personas. Una cuestión que vamos a ver cuando revisemos la complejidad de la economía mexicana y que tiene que ver también sobre la activación de estos encadenamientos productivos, tiene que ver con la sofisticación y el nivel de tecnología que existen en esos productos. Es decir, entre más complejo o entre más, o entre técnicamente más desarrollado esté un producto, más más encadenamientos productivos genera hacia atrás y mayor diversificación de opciones para consumir el mismo producto, sobre todo en un ambiente de competencia, va a generar también un mayor número de encadenamientos. Pensemos en las estufas. No es lo mismo una estufa de carbón que una estufa de gas. Incluso en estos momentos, incluso en esos tiempos, producir una estufa de carbón pues era relativamente sencillo. Fundes metal, fundes hierro, creas el aparatito y ya. Lo sacas al mercado. Un anafre, por ejemplo, podría ser también un ejemplo de estufa de carbón. No tiene mayor complicación, salvo tomar una lámina de aluminio y moldearla en la forma de un anafre y después sacarlo a vender. Pero una estufa de gas con horno integrado ya es otra cosa. Porque el horno requiere a lo mejor resistencias eléctricas, requiere que le pongas un poquito adentro para que veas lo que estás cocinando, requiere una tubería más intrincada, la parte de arriba pues lleva varios quemadores que también requiere ahí mayor disposición de materiales, perillas para poder controlar el flujo de gas y el calor con el que se cocina.
En aquellos tiempos, las estufas tenían un reloj, de esos de carátula, que tienen numeritos y manecillas, ya que está ahí adivinando en qué lugar cayó la manecilla. Pues un anafre no tiene un reloj. Esa diversificación, perdón, ese grado de complejidad mayor hace que exista mayor agregado dentro de la estufa de gas que dentro del anafre. Y por lo tanto, que el anafre no requiera más que de dos elementos, aluminio y mano de obra, pero la estufa sí requiere mano de obra, acero, hierro, cobre, plástico, un montón de cosas que van activando que van activando otro tipo de industrias. Y esa activación, esa generación de encadenamientos es lo que produce el crecimiento. Pero en los años 80, esta misma dinámica de pensar que ya no era necesario solamente producir, en los años 60, perdón, para producir para el mercado interno, sino empezar a contribuir al mercado externo, hace que se plantee la necesidad de generar un nuevo tipo de industria, la maquiladora, donde hay encadenamientos de cadenas productivas, pero hacia el exterior del país. Es decir, importamos materias primas, ni siquiera materias primas, importamos componentes ya hechos con materias primas en otros países. Los ensamblamos y los mandamos al exterior. Lo que hace eso es que sí, aumenta nuestro nivel de exportaciones, se reduce nuestro déficit de balanza comercial, pero no generamos gran valor agregado. Finalmente generamos bienes intermedios que después son incorporados a otros bienes intermedios en procesos finales en otros países. Y en términos de integración del Producto Interno Bruto, lo que se contabiliza o lo que cuenta como valor agregado son los procesos finales de ensamblaje, no los procesos intermedios. De tal manera que pues, nuestra industria maquiladora realmente lo que hacía era hacer crecer el PIB de otros países y no el propio. Pero bueno, algo para lo que sí sirvió pues, fue para reducir el déficit de la balanza comercial. México, tristemente, a pesar del modelo de industrialización por sustitución de importaciones, a pesar del gran crecimiento de bienestar y los grandes índices de crecimiento económico que llegaron a ser del 6 y 8% anual entre los años 50 y los años 70, nunca logró superar esa condición de ser comercialmente deficitario. Es decir, siempre importamos más de lo que exportamos y solo en momentos muy breves logramos cerrar la brecha o incluso revertirla. La situación con esto tenía que ver justamente con mantener un tipo de cambio que se consideraba competitivo a favor de México, porque manifestaba un mayor poder adquisitivo de la moneda, pero poco competitivo en términos de comercio internacional porque favorecía la importación de materias primas. Entonces, después se va a plantear la posibilidad de hacer devaluaciones para poder generar las exportaciones. El modelo de desarrollo estabilizador se acaba con el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz, quien también, por cierto, intentó hacer una reforma fiscal para hacer que el impuesto sobre la renta y el impuesto al consumo, que es una herencia del impuesto del timbre porfirista, lograra hacer que las arcas públicas pudieran financiarse de mejor manera y no con la emisión de deuda. La implementación de esta reforma fiscal no resultó en buenos términos y fue la causa de que en los dos sexenios posteriores la deuda creciera a niveles exorbitantes y que pues, incluso cayéramos en default, que es declarar que no tenemos fondos para pagar nuestros compromisos internacionales. Los sexenios de Echeverría y de José López Portillo son dos monedas muy feas de una crisis muy profunda. Pero a la vez que son feas, el primer sexenio dio la ilusión de un último impulso de desarrollo estabilizador. Es un sexenio donde también existe una expansión del gasto público tremenda, lo comenta la lectura, generada por dos razones. La primera, por una desaceleración mundial que comienza a experimentarse, que es resultado en realidad de la crisis que surge el modelo keynesiano, y por otro lado también del panorama político adverso de México, en el cual comienzan a haber movimientos guerrilleros que empiezan a cuestionar
la hegemonía del partido gobernante y la brutalidad con la que se ha relacionado con los sectores que no han logrado ser integrados y que no han logrado ser beneficiados por el crecimiento económico de esta época. Es un poco como para decir, no tienen derecho a rebelarse si estamos viviendo en un país de bonanza, y también con el hecho de lograr consolidar el gran proyecto económico de la familia revolucionaria, es que Luis Echeverría se le ocurre comenzar a hacer obras públicas y de infraestructura monumentales para mantener ese dinamismo en la economía. Y lo consigue, ciertamente, consigue la activación de los sectores productivos a base o con base en la expansión del gasto público. Pero pues el financiamiento del gasto público tiene que salir de algún lugar. Como habíamos comentado, la reforma que Caldor nos vino a hacer durante el sexenio de Echeverría, de Díaz Ordaz, no fue suficiente para incrementar los ingresos fiscales para financiar ese desarrollo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues contratamos más deuda. Y Echeverría se endeudó con todo lo que pudo, pero pues gracias a la generación de proyectos productivos y a los ingresos de empresas paraestatales, pues lograba mantener los créditos. Pero ojo que en los años 70, Echeverría es presidente del 70 al 74, comienzan a haber también problemas internacionales que van a pegarle muy fuerte al sexenio también de López Portillo. Y estamos hablando de las variaciones en los precios del petróleo. Existe, para empezar, el embargo de la OPEP para los Estados Unidos, que dice, como tú estás apoyando a Israel en la guerra del Yom Kippur, que es una guerra entre, me parece, Siria, Israel y Egipto, por el control del territorio que ocupa ese país. Bueno, pues como Estados Unidos estaba apoyando a Israel, los países de la OPEP, que son en su mayoría árabes, pues dicen, no, pues sabes qué, no. Israel viene a representar aquí un problema político muy serio para nosotros, porque están desplazando a la población palestina, no las reconocen, quieren absorber su Estado, entonces no podemos negociar con quien apoya a una banda de usurpadores hechos Estado. En realidad ni eran banda de usurpadores, porque el Estado de Israel y el Estado de Palestina existen como resultado de una resolución de las Naciones Unidas. Pero bueno, se complica la guerra del Yom Kippur y deciden los países de la OPEP, los principales productores de petróleo del mundo, no venderle más a Estados Unidos. Y Estados Unidos se queda entonces sin energéticos. El precio del petróleo sube, pero sube el precio de compra. Eso permite desde cierto punto de vista que México aproveche el vacío que genera la disminución de los países productores de petróleo de Oriente Medio para venderle a Estados Unidos el petróleo y vendérselo no tan caro, pero sí a un precio un poco más elevado. Y después ya le toca, después de que se resuelve la guerra del Yom Kippur en el 73, en el 76, en el 74, 76, todavía es, que ya es presidente ahí López Portillo, pues ya le toca, por ejemplo, también la disminución de la producción petrolera de Irán por el golpe de Estado que existe allá y por el fin de la monarquía persa. De hecho, a ver, Echeverría fue presidente del 66 al 72, o sea, no le tocaron estos conflictos petroleros, hago esta aclaración, no le tocaron a él, le tocaron a López Portillo, tanto la crisis de la OPEP como la crisis de Irán. Y bueno, pues este incremento de los precios, antes de avanzar ahí, lo que sí le pasó a Echeverría es que comenzó a construir un montón, se comenzó a endeudar y no le daban los impuestos para pagar todas esas deudas. Llega con Echeverría le pasa, llega después López Portillo y ya le pasan todas las tragedias posibles en términos económicos que pudieron haber pasado en ese momento. Lo del petróleo, lo del incremento que Estados Unidos se saliera, perdón, del patrón oro, eso en realidad lo hizo en el 71, todavía cuando era presidente Echeverría. El incremento de tasas de interés por la desaceleración económica que hizo que nuestras deudas se encarecieran, y no solo las nuestras, sino las de todo el continente americano. Todos los países de Latinoamérica estaban súper endeudados, pero México
tenía al menos la bendición de poder contar con el petróleo para medio pagar los créditos. Aún así, en el sexenio de López Portillo nos declaramos incapaces de pagar créditos. Viene la devaluación del peso por la salida de capitales, la nacionalización de la banca. Bueno, regresando ahora sí, el incremento de precios del petróleo hace que nosotros nos volvamos de repente muy buenos exportadores de petróleo. Pero pues el petróleo se paga en dólares, entonces nosotros acumulamos un montón de dólares que de repente era difícil convertir a pesos. Aún así, los ingresos por la venta de petróleo generaron también la posibilidad de que López Portillo pensara que de repente podía financiar también obras titánicas de infraestructura, y en realidad el impulso de esos ingresos públicos se agotaron en corrupción. Una tremenda corrupción existente durante ese sexenio. Pero bueno, López Portillo decía que había tanta abundancia que ahora tenían que aprender a administrarla. Y la abundancia se acabó cuando finalmente las tasas de interés hicieron que, ahora sí, los créditos se encarecieran. ¿Y por qué crecieron las tasas de interés? Bueno, porque el fracaso, o más bien el declive, yo no diría que el modelo keynesiano ha fracasado, sino que simplemente llegó a un punto de agotamiento, generó un fenómeno mundial de escaso crecimiento, pero con inflación, lo que se conoce como estanflación. Es decir, pues no crecemos económicamente, pero lo que sí crecen son los precios. Entonces, a finales de los 70, principios de los 80, comienza a haber una revolución en el pensamiento económico, la escuela monetarista, que dice que para contener las inflaciones, pues hay que jugarle ahí al control de la tasa de interés para incentivar a las personas a preferir guardar su dinerito en el banco y no gastar, y con eso disminuir las presiones sobre la oferta y generar que los precios se reduzcan. Entonces, eso es lo que hacen. Y lo hace también Ronald Reagan, por ejemplo, lo menciona en la lectura. Él, pero no solo lo hace él, lo hace también el Banco Central, bueno, no el Banco Central, sino el sistema financiero en Reino Unido, que elevan sus tasas de interés. Esto hace que si ustedes tienen dinero metido en el banco, ese dinero les va a dar más rendimientos, porque la tasa de interés es más alta. Entonces, ¿qué van a preferir? ¿Tener dinero en efectivo o meterlo al banco? Pues obviamente meterlo al banco. Porque por mucho dinero que tengan debajo de su colchón, a lo largo es más probable que ese dinero se deprecie o se devalúe por el crecimiento de la inflación, y de repente sus ahorros pues, se pierdan o no tengan la efectividad. Pero meterlo en el banco con tasas de capitalización alta en estos momentos de alta inflación es muy redituable para el inversionista, porque va a tener un premio adicional por decidir no gastar. Entonces, la gente también decide levantar su colchón y llevar todo ese dinero al banco. Pero por otro lado, si quieren ustedes conseguir un crédito, también les va a costar más. Entonces, los proyectos de inversión productiva se van a disminuir, y una economía que funcionaba a pleno empleo o en condiciones cercanas, con un montón de fábricas produciendo día y noche, pues de repente las fábricas van a tener que cerrar, la gente va a ser despedida, y la masa de productos comercializables va a disminuir. Pero esto es necesario en tiempos de crisis para poder enfriar una economía sobrecalentada que se dirige hacia el estallido tanto financiero como al estallido de una situación de inflación insostenible. Lo que querían evitar con este tipo de políticas era tener una segunda crisis de 1929. Y ciertamente la crisis de los años 70 no fue tan dura como la crisis de 1929 gracias a estas propuestas. Pero a México y a América Latina le pegó muy feo justamente por el encarecimiento de los créditos que de repente fueron impagables. Y ya de repente ni el petróleo ni los impuestos, en el caso de México, fueron suficientes para poder subsanar esa situación. Además nos pegó la enfermedad holandesa, que es acumular tantas divisas que de repente no es posible convertirlas ni utilizarlas para poder comerciar. Entonces tenemos divisas ociosas que no nos sirven para prácticamente nada, sino para devaluar el peso o para apreciarlo. El Banco de México puede tener la opción de vender esa cantidad de dólares para poder apreciar el peso, o comprar más dólares para poder depreciar. Pero bueno, si las reservas internacionales están llenas de una divisa extranjera que nos sirve para hacer intercambios, entonces pues, probablemente la mejor opción sea vendérselo y colocarlo entre quienes la prefieran. Eso hace que
el tipo de cambio del dólar con respecto al peso disminuya. Pero hace también que el peso se aprecie y que favorezca más la importación. Y si se favorece la importación, se disminuye el auge, el impulso productivo de las industrias nacionales. Pues, por todos lados acabamos perdiendo. Y finalmente, las malas decisiones de política económica y la poca certidumbre que genera la administración de López Portillo hace que los inversionistas extranjeros se pongan nerviosos y que aún los inversionistas mexicanos decidan, decidan replantearse su relación con el gobierno mexicano. Los negocios que se hacen entre el sector privado y el sector público acaban muy dañados. Los grandes empresarios e inversionistas de Monterrey, que ya tienen una relación terrible con Echeverría, la tienen ahora también con López Portillo, y comienzan a ir como muy por libre, muy por fuera de la visión de desarrollo que tenía el gobierno federal, y eso pues, no genera un buen clima para invertir. Así que pues deciden irse. Deciden desvincularse de los proyectos productivos del Estado, o si son extranjeros, deciden mover sus plantas de producción en otro lugar. Y esto genera una salida de capitales tremenda, capitales financieros o capital físico, que de repente deja a muchas empresas sin opciones de financiamiento. Y bueno, ¿quién dice que es culpable López Portillo de esta salida de capitales? Pues los bancos, que son los que administran todos esos fondos y que seguramente estuvieron mal aconsejando a los empresarios para llevarse sus dineros hacia países donde la tasa de interés era más alta que en nuestro caso, lo cual era muy común en ese entonces. ¿Y cómo responde López Portillo? Diciendo, ustedes tremendos, malditos, se han llevado nuestro dinero, pues yo los nacionalizo para que no lo vuelvan a hacer. Ya es cuando ocurre el famoso discurso de defender el peso como un perro, porque para evitar las devaluaciones y para hacer que tuviera frutos la nacionalización, pues el gobierno tenía que incurrir en medidas draconianas de control fiscal y financiero, que iban a tener un costo muy grande en términos de crecimiento económico para el país. Y pues todas esas situaciones de contexto hizo literalmente llorar al presidente de la República, al presidente priista de la República, el señor don José López Portillo. Entonces, bueno, acabó siendo un desastre. Corrupción, malos manejos, desequilibrios financieros externos, crisis devaluatoria, incremento de la inflación. Lo que recibe el siguiente presidente es Miguel de la Madrid, es una papa caliente, muy caliente y a punto de explotar. Y si no le explotó en la cara fue porque justamente tuvo que doblar la rodilla a los intereses financieros del consenso de Washington y implementar una reforma financiera tremenda que nos ha insertado en una dinámica nueva de subordinación y de escaso crecimiento económico que conocemos como neoliberalismo. Pero más de esa historia vendrá en la siguiente, y espero yo también muy interesantísima sesión del día miércoles. Una cosa que me gustaría destacar es que no es coincidencia que Miguel de la Madrid adoptara de tan buen grado las medidas neoliberales, pues, siendo economista y habiendo estudiado también todas estas doctrinas en Estados Unidos, pues, tuvo la visión para poder implementarlas. Y lo curioso de José López Portillo es que durante la administración de Echeverría él había sido director de la Comisión Federal de Electricidad y había sido secretario de Hacienda. Sobre todo, el hecho de haber sido secretario de Hacienda lo predisponía a tener un mejor manejo de las finanzas públicas. Pero no lo tuvo, y de hecho se peleó con sus propios secretarios de Hacienda por no seguirlos en sus descabellados proyectos de distribución de gasto público. Bueno, lamentable. Hemos tenido muy buenos secretarios de Hacienda como Antonio Ortiz Mena o me acuerdo si se llama Ricardo Javier Tello, se apellida Tello, pero también lo tuvimos a él, muy buen secretario de Hacienda en el sexenio de Salinas. Bueno, pues ya me estoy yendo por las ramas y ustedes tienen un examen, entonces hasta aquí lo vamos a dejar hoy. Muchas gracias y voy a estar tratando de subir entre hoy y mañana el nuevo cuestionario. Y lean estratégicamente,
dense el tiempo de aquí para el miércoles. Pues bueno, no se me estrese. Pues muchas gracias por hoy. ¿Algún comentario, duda, reclamo, amenaza? Profe, No, profe, yo tenía... no. Ay, Bueno. bueno, sí. Yo tenía o sea, como Sí, adelante. Se silenció tu micro, amiga. Oigo. No tienes apagado tu micrófono. Ok. Ay, perdón. Bueno, no sé en dónde me quedé, pero el punto es que... Prendan la cámara cuando participen, por favor. Uy, ok. Yo. Sí. Es que el PDF que nos dio no se puede ni subrayar y todas las páginas están volteadas. Entonces, no sé si se podría que diera como PDFs más, o sea, que de los que se pueden subrayar y que se puede como manipular más fácil, no como estos. Lo he tratado de solucionar, pero con ese libro no he podido. Afortunadamente es la única lectura que está, bueno, la única fuente, que son 3 lecturas, que están en ese formato. Mi recomendación sería que imprimieran las lecturas. Lo que pueden hacer es, en una hoja, pues concentran varias páginas, pues ya las pueden subrayar. Pero sí, me di cuenta de que desgraciadamente está como volteado y he tratado de solucionarlo, pero no he podido. Pero pues bueno, frente a eso la opción que les ofrezco, si quieren subrayar, es impriman las páginas, de a varias páginas por hoja, y pues ya ahí hacen sus subrayados. El resto de los PDFs, pues sí es más manejable. Pues, solamente hubo ese problema al momento de escanear ese texto, pero el resto me parece que se puede consultar fácilmente. Profesor, yo ya volteé todas las páginas del PDF a la posición normal. No sé si quiere que se lo pase, pero también futuras generaciones. Sí, por favor, te lo voy a agradecer mucho. Ok, entonces ¿se lo mando por correo o Sí, en la por correo plataforma? creo que por el SEA no se pueden adjuntar archivos. Entonces, por correo, por favor. Muchísimas gracias. Y si me lo puedes mandar hoy para que lo pueda subir a la plataforma y ya desde hoy en la noche lo puedan descargar para tenerlo en orden, pues mucho mejor. Será una gran contribución al grupo. Sí, ahorita mismo lo subo. Muchas gracias. Bueno, pues, ¿algo más? Pues si no, aquí nos quedamos. Les deseo mucho éxito en el examen. Como son muy buenos alumnos, yo creo que les va a ir muy bien. Y nos vemos el Gracias, miércoles. profe, gracias. Muchas gracias. Profe, buen día. Gracias. Nos vemos, suerte en el examen. Gracias. Hasta luego. Buen día, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Bye.